Timoteo capítulo 6 y vamos a dar lectura a partir del verso 11. Vamos a la palabra de nuestro Dios, libro de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Usted sabe, a medida que lo encuentra, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. 1 de Timoteo 6 y vamos a leer a partir del versículo 11. Y para mí, a lo largo de los años del ministerio, el libro de 1 de Timoteo ha sido una gran bendición. Pero cuando llegamos a esta porción, a este punto, donde el apóstol Pablo resalta el trabajo de Timoteo, él debe entender a lo que ha sido llamado a hacer para enfrentar los problemas que está en Creta. Y la palabra de Dios dice el verso 11: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mas tú, oh hombre de Dios. Vamos a orar. Padre, para mí es un gran privilegio nuevamente abrir tu palabra. Es un privilegio escuchar tu palabra. Es un privilegio estar reunidos en tu nombre. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Padre, tú conoces a cada persona que está aquí. Sus dolencias, preocupaciones, enfermedades, problemas. Padre, sé que algunos están bien enfermos. Te ruego, Padre, los fortalezcas en este tipo de circunstancias. Ayúdanos a orar los unos por los otros. Te ruego, Padre, bendícenos esta mañana. Delante de nosotros, Padre, levanta hombres de Dios. ¿Qué necesita esa esposa? Un hombre de Dios. ¿Qué necesita esos hijos? Un hombre de Dios. ¿Qué queremos ver en nuestra iglesia? Hombres de Dios. Haznos, Padre, hombres de Dios. El mundo tiene una valoración acerca de qué es un hombre, pero que queremos ver, Padre, lo que tú dices de cómo debe ser un hombre de Dios. Gracias, Padre, por el perfecto hombre que es Cristo Jesús. Queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas y nos moldea a su imagen. En Cristo bendice esta mañana tu palabra. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. Por favor, si tiene el celular prendido, le ruego por reverencia a la casa del Señor, póngalo en modo que no hay interrupción. Al mismo tiempo, si quiere ir al baño, hermano, si es una urgencia, hágalo. Si no, puede esperar una hora, que es lo que tarda mucho el mensaje, para no competir con nuestro gran ventilador que tenemos en cada baño. Hágalo con mucha reverencia, amén. Hágalo con mucha reverencia. Es la casa de nuestro Dios. Muy bien. En una ocasión, el viejo predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, recibió un telegrama en sus días urgente de un joven pastor. Y el telegrama decía así: Querido y amado pastor Spurgeon, ¿qué debo hacer para que mi ministerio sea poderoso y bendecido por Dios? Spurgeon respondió brevemente a este mensaje con la siguiente frase: sea un hombre de Dios. Spurgeon no dijo que predique mejor, no dijo que estudiara más o que tuviera una mejor organización y muchas cosas que podría uno decir, pero no alcanza para hablar tanto en un telegrama. Simplemente hizo el gran énfasis: sea un hombre de Dios, sea un hombre de Dios. Ese es el llamado que el apóstol Pablo también hace a Timoteo. Volviendo al 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo 11, la palabra de Dios dice: Mas tú, oh hombre de Dios, en un mundo lleno de falsos maestros, corrupción, codicia, mundanalidad, Dios sigue levantando hombres suyos, consagrados, firmes y piadosos. Es el mensaje que queremos desarrollar esta mañana. Si meditamos un instante en el contexto de esta expresión, mas tú, oh hombre de Dios, vamos a considerar que es el apóstol Pablo que está dirigiendo esta preciosa epístola a su amado hijo en la fe llamado Timoteo. Es el año 60 después de Cristo Jesús aproximadamente.
aproximadamente, el apóstol Pablo se encuentra en Macedonia. Muy pronto será llevado preso para su segundo encarcelamiento y probablemente será ejecutado después. Y después escribirá una sola carta en su encarcelamiento, la última, que es segunda de Timoteo. Pero antes que esto suceda, el apóstol Pablo se encuentra en Macedonia predicando la palabra de nuestro Dios, ya establecido como pastor a su amado hijo en la fe, bajo el cuidado de la iglesia en Éfeso. Así que el apóstol Pablo espera que este varón Timoteo esté cumpliendo su labor como encargado, como aquel predicador en la iglesia en Éfeso. Pero como ustedes verán, hermano mío, no hay iglesia perfecta. Otro viejo pastor estaba escuchando el reclamo de un pastor joven que recién nomás estaba siendo ordenado al ministerio. Y una de las palabras que este pastor joven dijo al anciano: ¿sabe qué? Yo estoy orando para que el Señor evite problemas durante mi ministerio en la iglesia. Y el anciano pastor dibujó una sonrisa un poco sarcástica en su rostro y dijo lo siguiente: ¿sabe qué? Para que una iglesia no tenga problemas, todos los miembros deberían estar bajo tierra. Sí, porque mientras estamos acá, constantemente va a haber problemas. Somos de carne. Así que el apóstol Pablo entiende esto, y Timoteo también. La iglesia en Éfeso no es perfecta. La iglesia en Éfeso comenzó muy bien, una iglesia poderosa. Por eso se escribe la carta a los Efesios, una iglesia ejemplar, una madre iglesia. A partir de estas iglesias se establecieron muchas iglesias, especialmente 7 allá en el libro de Apocalipsis hemos visto, en la región llamada Asia. Pero tiene problemas, y no cualquier problema, tiene serios problemas. Serios problemas. ¿Cuáles son los problemas que esta iglesia está enfrentando? A lo largo de las Escrituras, 3 veces, en el capítulo 1, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, en 3 oportunidades el apóstol va a dar la advertencia sobre los problemas. ¿Qué problemas tienen? Tienen falsos maestros. Tienen usurpadores en los púlpitos, tienen usurpadores en los hogares, tienen usurpadores enseñando la palabra de Dios en las clases dentro de la iglesia en Éfeso, y están predicando no la palabra de Dios, fábulas, mandamiento de hombres, filosofías huecas. El gnosticismo está entrando con fuerza a la iglesia en Éfeso, menospreciando la divinidad de Cristo Jesús, menospreciando la palabra de nuestro Dios, buscando conocimientos profundos que no están en la palabra de Dios. Así que están cavilando los hermanos en la iglesia en Éfeso. Así que tiene peligro malas prácticas. Así, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Pecado en la iglesia. ¿Cuál es el peligro? Que la iglesia no dé la gloria más a Cristo Jesús, ni cumpla su propósito de ser. En esa razón el apóstol Pablo escribe 1 Timoteo para animar a su amado hijo en la fe a enfrentar esto. ¿Y cuál es la razón principal? El propósito principal por el que se ha escrito 1 Timoteo. 1 Timoteo 3, versículo 15, note la palabra del Señor. Este versículo representa el sentido del libro. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué razón se escribió el libro de 1 Timoteo? Para que Timoteo aprenda, para que él enseñe a los otros ancianos, diáconos, pastores, hermanos, hermanas, mayores o menores, jóvenes o señoritas, para que ellos sepan cómo deben conducirse. ¿Dónde? ¿En su casa? No, en la casa de Dios. Por si ustedes no se han dado cuenta, nosotros tenemos en esta segunda columna exactamente ese versículo puesto en una placa. La idea es que cada vez que entramos a la casa de Dios, usted sepa cómo debe conducirse. La respuesta a los malos maestros, a una mala enseñanza y malas prácticas en la iglesia, es la falta de conocimiento de cómo uno debe conducirse delante de Dios. Y debes entender, hermano, no es tu casa, no es mi casa, es la casa del Señor. Él lo pagó con su sangre preciosa. Significa que somos la familia del Señor. No solamente nos conducimos como la familia del Señor, sino la Biblia es la iglesia ¿de qué? Del Dios viviente. Del Dios viviente, es la expresión de Dios defendiendo su iglesia. Yo he contado más de 30 pecados a los que el Señor está señalando en 1 Timoteo. Está en contra de los pecados del pastor, en contra del pecado de los diáconos, en contra de las esposas de los diáconos, las esposas de los hermanos. Está en contra de la actitud de muchos jóvenes y señoritas. Si ve la palabra del Señor, ¿quién defiende su iglesia? Es Dios. Cuando Jesucristo estuvo en medio de nosotros, cuando entró a su casa en esos días en el templo de Jerusalén,
Hecho a los cambistas, cualquiera que está menospreciando la casa de Dios no sabe cómo debe comportarse. Ahora, cuando vuelves a las Escrituras, la palabra de Dios también dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor es la familia de Dios. La iglesia del Señor es la iglesia del Dios viviente. Nos conducimos con temor y temblor porque estamos delante de un Dios vivo. Y no solo eso, la iglesia del Señor también es columna y baluarte de la verdad. Nos establecemos en la verdad, defendemos la verdad, adornamos la verdad, predicamos la verdad, vivimos conforme a la verdad. Dios ha otorgado el privilegio, no a los seminarios, no a universidades cristianas, no a asociaciones cristianas, no a asociaciones misioneras, no a los gedeones, sino a la iglesia local, a ser aquellos que guarden la palabra del Señor, la verdad. La verdad es la palabra de Dios y la verdad es Cristo Jesús. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada más es la verdad. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Así que en medio de estos problemas tan serios, el apóstol Pablo dice: Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y quiero que enseñes lo mismo a cada hermano de la iglesia, desde los pastores, los diáconos, las mujeres de la iglesia, los jóvenes, las señoritas. Todos deben saber delante de mí cómo deben conducirse. En ese contexto, hermano mío, cuando nosotros volvemos al libro de 1 Timoteo, especialmente en el capítulo 6, mientras en los capítulos anteriores el Señor sigue predicando de cómo nosotros debemos conducirnos, hablando el apóstol Pablo de su ministerio, hablando de cómo nosotros debemos orar, hablando de cómo deben ser los requisitos del pastor, de los diáconos, de las hermanas que sirven al Señor, hablando del ministerio de la piedad. El Señor sigue advirtiendo acerca de los graves problemas que de los falsos hombres, y da varias advertencias de los falsos maestros, de estos que se apartan de la verdad y jalan a otros para apartarse de la verdad. Y en 1 Timoteo capítulo 6, la palabra del Señor va a decir en el versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y luego el versículo 11 empieza diciendo: mas tú, oh hombre de Dios. En ese contexto, en el gran contraste que está haciendo el apóstol Pablo en cuanto a unos malos hombres que no saben conducirse en la casa del Señor, con un mal mensaje, con un mal testimonio, el Señor dice: yo espero que tú sí sepas conducirte. Y el versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios. Qué gran título, hermano mío, que el apóstol Pablo otorga. Y no es solamente el apóstol Pablo, es nuestro Dios a este varón llamado Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios. ¿Sabe qué? A lo largo de la palabra de Dios, frecuentemente los voceros de Dios son identificados como pastores, ancianos, otros como evangelistas, profetas, etcétera. Todos estos títulos se refieren a la labor de predicar la palabra de Dios, al oficio, a la tarea en general que ejecuta el nombre de Dios. Pero cuando nosotros vemos la expresión "mas tú, oh hombre de Dios", y lo vamos a ver que viene desde el Antiguo Testamento, no hace referencia solo al oficio, sino hace referencia al carácter, a lo que debe ser. Uno puede tratar de ejercer su trabajo dentro de la casa del Señor como hombre, predicador de las Escrituras, como pastor, como diácono, como maestro, pero es necesario primero tener el carácter. Es necesario ser para poder hacer. Al igual que cada uno de ustedes en su hogar, puedes tener el título de ser llamado esposo o padre. Tus hijos te suelen llamar como tal. Puedes tratar de ejercer tus labores como esposo y como padre, y lo hagas bíblicamente, ojalá. Pero de nada va a servir si no tienes el carácter bíblico de ser un esposo bíblico y de ser un padre bíblico. Y se resume en ser un hombre bíblico. En nuestro mundo hay mucha definición de qué es un hombre. Hace unos 2 años atrás, una revista famosa destacó al hombre más hermoso del año. Y era una persona, parece de ascendencia asiática, con los labios bien pintados, rosaditos, una cara blanca y ojos delineados y arete y pelo anaranjado. Y este es el concepto de hombre de estos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Quién va a definir quién es un hombre? La palabra de Dios. Dios el creador, Dios el salvador del hombre, Dios el perfecto ejemplo de hombre que es Cristo Jesús, tiene que definir qué es un hombre. Así que cuando miramos esta expresión hombre de Dios, nosotros podemos no solo entender el contexto del que dice, sino también, hermano mío, el énfasis, porque dice, mas tú, oh hombre de Dios, es un título simple, es un título sencillo, pero es maravilloso en grandes verdades, porque muestra el carácter que Dios espera de todo hombre, y es un gran privilegio ser llamado hombre de Dios. Podemos encontrar grandes títulos en esta tierra. Algunos tenemos títulos doctor, PhD, superinteligente, lo que quieras. O alcalde, o congresista, o presidente, o gran gerente, o CEO. Todos los títulos que uno anhela. Nos gustan las grandes introducciones antes de nuestra presentación. Pero no hay título más grande que ser llamado un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Ve el contexto, ve el énfasis. Y sabe que, hermano mío, que nos da por entender esta expresión, mas tú, oh hombre de Dios. ¿Por qué razón es importante para nosotros? Porque en primer lugar la expresión nos anima a entender que este hombre no es hombre del mundo, no es hombre de la codicia, no es hombre del gobierno, no es solamente un hombre de su hogar, no solamente es un hombre del pecado, no es un hombre de cualquier otro tipo de maldad y organización, sino es un hombre de Dios. Significa que este hombre de una manera especial le pertenece a Dios, es un hombre de Dios, le pertenece a Dios y Dios le pertenece a él. Es un título sencillo pero sumamente valioso. Implica además, hermano mío, una gran responsabilidad. No solo ve el contexto, no solo ve el énfasis, el título de ser hombre de Dios, si no entiende el significado. Es un hombre que le pertenece a Dios, no es del mundo, no es de la carne, no es del materialismo, no es de su propio corazón, no es de las pasiones desordenadas. Es un hombre que le pertenece a Dios y es un gran privilegio. Ahora, si queremos extender un poco más el significado de un hombre de Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde se usa muchas veces. Mire la palabra de nuestro Dios, este uso frecuente en el Antiguo Testamento de la expresión hombre de Dios se le llama a Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 33:1. Por razón de tiempo yo no voy a ir, pero si desea, márcalo y vuelva. A Moisés se le dice un hombre de Dios en varias ocasiones, en Deuteronomio 33:1. En Esdras 3:2, en 1 Crónicas 23:14, se le conoce a Moisés como un hombre de Dios. También se le llamó a este profeta anónimo que pronunció juicio divino sobre la familia de Eliseo en 1 Samuel 2:27. También se le llamó un hombre de Dios a David en Nehemías 12:24. También se le llamó un hombre de Dios a Elías en 1 Reyes 17:18. También se le llamó un hombre de Dios a Eliseo en 2 de Reyes capítulo 4 del verso 8 al verso 9. Esta designación de hombre de Dios, en cada caso el término hombre de Dios se refiere a alguien que no solo pertenece a Dios, sino a alguien que representa a Dios. Llegaban en nombre de Dios. No llegaban en nombre de su propia causa, no llegaban en nombre de su propia organización, no llegaban en nombre de su propio movimiento, llegaban en nombre de Dios. El hombre de Dios es alguien que pertenece a Dios. El hombre de Dios es alguien que representa a Dios, pero también, hermano mío, no solo representa a Dios en un hecho aislado, sino representa a Dios al hablar su palabra. Es un hombre que pertenece a Dios, es un hombre que representa a Dios y es un hombre que se ocupa en los intereses de Dios a hablar su palabra, a predicar su palabra. El título es bastante común. Hay 70 referencias que se usa la expresión hombre de Dios, hombre de Dios. Ahora, viendo el Nuevo Testamento, solo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento la expresión hombre de Dios. La primera de ellas está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vaya, por razón de tiempo yo no iré. La forma plural aquí se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro está diciendo los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, el apóstol Pablo, vamos un momento ahí, 2 de Timoteo 3, especialmente al verso 17. Eso sí es de más interés ahora. Note la palabra del Señor, dice a la mitad del verso, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso le pide que predique la palabra de Dios, y esté a tiempo y fuera de tiempo, todo lo que le pide, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esto se puede aplicar de una forma amplia a cada uno de nosotros, porque todos nosotros estamos llamados a ser hombres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que, mi amado hermano, en la forma más amplia de interpretar esta porción de las Escrituras, cada hombre que es verdadero creyente en el Señor ha sido llamado para ser preparado por todos los cristianos para ser hombres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. De eso se trata. Este es el trabajo primordial de la palabra de Dios. Es el trabajo del predicador de la palabra de Dios. Él espera ser un hombre de Dios. Predica la palabra de Dios para que haya más hombres de Dios. Así que, poniendo un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, este título para ti es sumamente especial. Es sumamente especial porque te va a incluir a ti y va a incluir a cualquier verdadero creyente que representa a Dios, que viene de Dios, que pertenece a Dios y que se ocupa en las labores de Dios, como predicar la palabra de nuestro Dios. Así que, volviendo al libro de 1 Timoteo, al capítulo 6, el versículo 11, mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios nos muestra una vez más la importancia de ser llamado hombre de Dios. Hemos visto el contexto, hemos visto el énfasis, hemos visto los significados, viendo el fondo del Antiguo Testamento, pero consideren la importancia. Mas tú, oh hombre de Dios, oh hermano mío, este título representó a muchos hombres piadosos, quienes vinieron del Señor, quienes amaron al Señor, quienes representaron al Señor, quienes predicaron la palabra del Señor y se mantuvieron fieles. Ahora le alcanza a Timoteo, pero también se extiende a cada uno de los hombres que son verdaderos creyentes en el Señor. El llamado para cada uno de los que esta mañana tiene oídos para poder escuchar, como hombre, debe entender que Dios lo llama a hacer esto, que Dios lo llama a vivir de esta forma, a ser un hombre de Dios, no un hombre del pecado, no un hombre del mundo, no un hombre de sus afanes, no un hombre simplemente de alguna institución humana, sino y no hay título más grande que ser llamado un hombre de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios en nuestra iglesia? Hombres que pertenezcan a Dios, hombres que representen a Dios, hombres que se ubiquen en la voluntad del Señor, predicando la palabra de Dios. Así eran conocidos y así son conocidos y así serán conocidos los hombres de Dios bajo la palabra de Dios. Animando a las niñas que están orando por un esposo, oren por un hombre de Dios, por un hombre que tenga el carácter de ser un hombre de Dios, que evidencie en su vida que pertenece a Dios, que evidencie en su vida que representa a Dios, que evidencie en su vida que se ocupa en la voluntad de Dios. Tiene que ver con bastante madurez. Ahora, si nosotros vemos entonces 1 Timoteo 6:11, en resumen, la importancia de todo esto, hermano mío, hace referencia a un mensajero del Señor. Y para Timoteo es especialmente importante esto, porque debe entender que la respuesta a los problemas que encuentra en la iglesia en Éfeso, los falsos maestros, la mala enseñanza, los pleitos, las contiendas, las divisiones en la iglesia, el pecado delante de los ojos de los hermanos, es que alguien sepa conducirse, y debe conducirse uno con el carácter de hombre de Dios. Así que esta expresión tiene esta suma importancia en este contexto, para que Timoteo se anime, se fortalezca, para que tome la determinación de permanecer firme frente a las grandes presiones del ministerio. Hermano mío, para nosotros esto es muy importante. Mire la palabra del Señor en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, versículo de 3 al verso 7. ¿Por qué sigue siendo importante? Mire el énfasis que el apóstol Pablo hace desde los primeros capítulos. Hace 3 advertencias sobre los que enseñan: tú tienes que ser diferente. Por eso dice: más tú, oh hombre de Dios. En 1 Timoteo 1 del 3 al 7. El apóstol Pablo va a resumir lo siguiente: va a advertir a aquellos que están enseñando diferente doctrina, aquellos que más adelante promueven fábulas y genealogías interminables y que causan discusiones en vez de edificación. Y la Biblia va a decir que estos son los que se desviaron y que quieren ser maestros sin entender lo que dicen.
Inmediatamente después de darle la advertencia, el apóstol Pablo inmediatamente pide a Timoteo que sepa cómo debe conducirse. En 1 Timoteo 1, del 3 al 4, dice: como te rogué te quedases en Éfeso, más abajo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Este es el problema, Timoteo. Hay hombres con diferente doctrina, fábulas, genealogías interminables, están causando división en vez de edificación. Tú tienes que quedarte en este lugar. Tú tienes que mandar que no enseñen diferente doctrina. Presta atención a las fábulas, presta atención a las genealogías interminables y no permitas que estos hermanos continúen en ello. No, que no enseñen. Ahora, si va a 1 Timoteo 6, al versículo 7, 1 Timoteo 1, del 6 al 7, el Señor va a seguir diciendo: de las cuales algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Y cuál es la responsabilidad de Timoteo? 1 Timoteo 1, del verso 18 al verso 19. En este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que milites, que dice, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Cada vez que el apóstol le advierte y evidencia el peligro de estos falsos maestros, sus enseñanzas y las consecuencias en la iglesia, inmediatamente el apóstol Pablo dice cómo debes conducirte, qué es lo que debes de hacer. Por si acaso tienes que militar la buena milicia. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 3, otra vez el apóstol Pablo habla de aquellos que están apostatando de la fe tras doctrinas de demonios. Y en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, el Señor va a decir: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y 1 Timoteo 4, 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Y cuál es la responsabilidad de Timoteo frente a este problema? 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Algún día vamos a volver a meditar buen ministro. Aquí hay 7 características de un buen ministro. Pero nota el verso 7: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Más adelante, verso 16: ten cuidado de ti mismo y la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Constantemente el apóstol Pablo le advierte el problema, le muestra el problema e inmediatamente le dice cuál es la responsabilidad. Lo mismo en 1 Timoteo 6, del verso 3 al verso 10, especialmente el verso 3 al verso 5, la palabra de Dios advierte a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, está envanecido, nada sabe, hombres corruptos, más abajo dice entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego el verso 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por lo tanto llegamos al verso 11, otra vez, por tercera vez, ¿cuál es la responsabilidad de Timoteo frente a los problemas? Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios. En otras palabras, hermano mío, la responsabilidad de Timoteo de permanecer firme contra el error, de permanecer firme contra las falsas enseñanzas, de la responsabilidad de preservar la verdad, la responsabilidad de ser un hombre de Dios en medio de este contexto de la iglesia que sufre por malos hombres, que sufre una mala enseñanza, que sufre malas prácticas. El llamado original del Señor para Timoteo es sumamente importante, porque es su responsabilidad de enfrentar como hombre de Dios los problemas que están en la iglesia. Hay falsos maestros, hay varios. Hay muchos que se han apartado de la fe, hay varios. Pero Dios espera al menos que haya un hombre de Dios. Nota la palabra de Dios, 1 Timoteo 6, verso 11. Nota la Biblia, el título en este caso hacia Timoteo es de una forma singular: mas tú, oh hombre de Dios. En contraste de todos estos falsos maestros, si ve el contexto del título, si ve el énfasis del título, se entiende el significado del título y la importancia del título, usted y yo estamos llamados a ser un hombre de Dios. No somos hombres del dinero, no somos hombres de maldad, no somos hombres que nos basamos solo en nuestras emociones, somos hombres de Dios. En contraste a aquellos que se han apartado de la verdad. Así que, mi amado hermano, nosotros en nuestros días, ¿qué espera nuestro Dios? Que se mantenga cada uno de ustedes en las filas. Sí habrá problemas, sí hay malos maestros, sí hay una mala enseñanza, sí hay pecado, sí hay desánimo, sí a veces estamos navegando contra el viento, sí, pero la instrucción del apóstol Pablo sigue siendo válida para nosotros. Si es un hombre verdadero creyente en el Señor, está llamado a tener el carácter de un hombre de Dios. Hoy debe identificar
identificarse más el hombre de Dios en sus días de la batalla, en sus días donde la pelea es más grande. Debe evidenciar el carácter de un hombre de Dios. Cuanto más oposición hay, está más firme el hombre de Dios. Cuanto más se apartan la verdad, el hombre de Dios sigue en la verdad. Cuanto más atacan al hombre de Dios, el hombre de Dios debe permanecer. En sus días de la batalla, el hombre de Dios crece delante del Señor por la gloria y honra a su nombre. Es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios firme, maduro. No es un niño, no es uno que se quebranta por cualquier problema, no es otro que se desanima por cualquier problema, no es uno que está quejándose contra Dios por sus circunstancias, sino es un hombre de Dios. Representa a Dios, se ocupa en las cosas del Señor. Es un hombre que está ahí para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Pertenece a Dios y Dios le pertenece. Así que, mi amado hermano, esta tarde, si Dios me da la gracia en esta mañana, quisiera que usted y yo podamos meditar en esta gran verdad. ¿Cómo es conocido el hombre de Dios? ¿Cuál es el carácter del hombre de Dios? Porque el hombre de Dios debe conducirse correctamente en la iglesia local, aunque el contexto sea adverso. Porque el hombre de Dios debe conducirse correctamente en su familia, aunque el contexto también sea bastante difícil. El hombre de Dios debe conducirse correctamente delante de la sociedad, aunque el contexto sea tan perverso y tan inmoral. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a tratar de responder la pregunta: ¿cómo debe conducirse el hombre de Dios? ¿Cómo se conduce? Y a la luz de 1 Timoteo 6 hemos de considerar 4 características o aspectos esenciales que distinguen al hombre de Dios. El bosquejo exegético es claramente, hermano mío, no tenemos que meditar en mucho. Cualquiera que lee con detalle 1 Timoteo 6 entenderá las características y están enfatizadas por los verbos. Note el 1 Timoteo 6 verso 11 que dice: mas tú, oh hombre de Dios, que dice, huye de estas cosas. ¿Cuál es el siguiente verbo? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cuál es el otro verbo? Pelea la buena batalla. Y ahora si vas al verso 14, el otro verbo que se resalta está en el verso 14, que guardes. Hay 4 marcas de un hombre de Dios que muestran su carácter frente a la adversidad. Así que esta mañana vamos a ver de lo que huye un hombre de Dios, lo que sigue un hombre de Dios, por lo que pelea un hombre de Dios y por lo que guarda un hombre de Dios. La palabra de nuestro Dios es bastante clara. El bosquejo es tremendamente práctico para que cada uno de nosotros podamos gozarnos. Y hermanas, ustedes deben orar para que sus esposos sean un hombre de Dios, para que sus hijos sean un hombre de Dios. Y en estos días donde todos están tratando de felicitar a papá, debe evidenciar que ese padre sea un hombre de Dios, no un hombre del mundo, no un hombre de la religión, sino un hombre de Dios. Deben orar para que los hermanos de esta iglesia que presiden delante de ustedes seamos hombres de Dios. Oremos para que nuestros jóvenes sean hombres de Dios, maduros en el Señor, firmes en el Señor, que pertenezcan a Dios, que representen a Dios, que evidencien en su vida su ocupación en las cosas del Señor. Hombres de Dios, hombres de Dios, hombres de Dios. Había muchos impíos en estos días en Éfeso, pero un solo hombre de Dios, en la gracia de Dios, hizo la diferencia. Así que vamos a comenzar esta mañana viendo la primera marca. Mire la primera característica: un hombre de Dios se caracteriza por lo que huye, de lo que huye. Note el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, que dice, huye de estas cosas. Qué interesante. A diferencia de lo que el mundo piensa, que un hombre debe permanecer siempre firme a lo que sea, yo no escapo, yo no me corro. Mira, lo primero que Dios espera de un hombre de Dios: que huya, que huya. Esta palabra es interesante, hermano mío, porque tiene que entender que esta expresión huir nos va a mostrar cómo debemos huir. Porque esta palabra es imperativo, está en un tiempo presente, indica una acción constante, una acción continua. Lo que la Biblia está diciendo: un hombre de Dios sigue huyendo, un hombre de Dios se mantiene huyendo, un hombre de Dios continúa huyendo, un hombre de Dios tiene una escapatoria constante. De esta palabra huir viene para nuestro idioma en el español la palabra fugitivo.
Es alguien que constantemente huye. Es alguien que constantemente está escapando. Y no es huir solo por correr, sino es alguien que escapa de un gran peligro. Retrata a alguien que está huyendo, el uso común, de una serpiente venenosa, de un peligro, de un enemigo que lo está atacando. Imagina una casa se está incendiando. Tú no vas a quedarte a tratar de arreglar los muebles antes de huir. Tú huyes por tu vida. Tú escapas, tú corres, tú vas de un lado a otro lado porque tu vida está en peligro. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas a José cuando fue tomado por esta mujer, la esposa de Potifar? No dice la Biblia si fue bonita, si era alta, si era esbelta o era más gruesita. No dice la palabra de Dios. No, si era mayor o era joven. El hombre de Dios huyó por su vida. No tenemos tiempo para esto. Hay cosas que van a destruir su ministerio. Hay cosas que van a destruir su matrimonio. Hay cosas que van a destruir su futuro. Hay cosas que en un momento pueden suceder y van a destruir todo lo que usted ha edificado por muchos años. Puede tener un lindo testimonio a lo largo de los años, pero un solo pecado puede manchar toda esa vida de ministerio. Un solo pecado. Así que el Señor no está jugando con esto. Queridos hermanos, usted tiene esta responsabilidad. Esto debe formar parte de su carácter. Hay cosas de las que usted debe huir. Debe correr por su vida. Y si está usted estático frente a estos problemas y a estos peligros, va a ser consumido, va a ser destruido. Así que el hombre de Dios es conocido por lo que huye. Es alguien que constantemente es fugitivo toda su vida. ¿Pero de qué? ¿De qué el hombre de Dios huye? No solo mire cómo huye, sino mire de qué huye. Hermano, tú debes saber que hay algo que te va a destruir. Hay pecados que van a destruir tu matrimonio, tu familia, tu testimonio, tu ministerio. No serás útil. Te van a destruir. Mire de qué debe huir. Mirando la palabra de Dios, antes de entrar al contexto, quiero que vea los otros contextos. 1 Corintios 6, verso 18. La palabra de Dios dice: huid de la ¿qué? Fornicación. 1 Corintios 10, 14. Huid de la idolatría. En 2 Timoteo 2:22, Dios predica ¿a quiénes? A los jóvenes. Huye, la misma palabra, de las pasiones juveniles. El hombre de Dios entiende que debe evitar a toda costa enredarse en fornicaciones, idolatría, pasiones juveniles. ¿Sabe qué, hermano mío? Uno de los pecados más graves que destruye la vida de los jóvenes son las fornicaciones, son las pasiones juveniles. Y no solo hablando del mismo acto, sino de todo lo que se relaciona. La palabra fornicación viene del idioma que se escribió pornoeia, y viene la palabra pornografía, y cualquier tipo que se deriva de esto es malo. Todo lo que Satanás ha pervertido, lo que Dios dio para el hombre en el matrimonio, Satanás lo ha pervertido. Se manifiesta a través de pornografía, se manifiesta a través de una corriente sensual, inmoral. Cuando el énfasis no está en la gloria de Dios, sino el énfasis está en mí, en mi cuerpo, lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer. En esta corriente inmoral, sensual, perversa. Hermanos, te digo en el nombre de la verdad. Si te metes en adulterio, no puedes continuar en el ministerio. Es tu trabajo ser irreprensible. Es una marca que te perseguirá toda tu vida. Lee Proverbios 6, ve la Biblia en el Nuevo Testamento. Destruye la confianza, destruye la comunión. Sí, Dios perdona, pero tienes que entender que hay consecuencias. Tú tienes que huir. No puedes enfrentar. Huye, hermano, huye por tu bien. Mira al varón llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios. El día que debería estar en la batalla, decidió quedarse a descansar. Luego salió a su terraza y desde ahí miró a una mujer que se estaba bañando. Ya sabemos que se llamará Betsabé. Y la tomó y adulteró con ella. Y las consecuencias del ministerio de este hombre fue terrible.
Hermano, esto no es casualidad. Los hombres tratan de minimizar esto y justificar esto de muchas formas diciendo, pero todos lo hacen. Pero ella, pastor, ella me tomó, ella me besó. No, hombre. Si vuelves a la palabra de Dios, es tu concupiscencia. Tú ya fuiste un adúltero en tu corazón, codiciaste a esta mujer y solo obedeciste a ese deseo pecaminoso que dejaste crecer y ahora consumaste y ahora das luz al pecado y ahora hay muerte en cosecha. Hermano, debes huir de esto. Jóvenes deben huir de esto. Deben huir de pornografía. Deben huir de este tipo de noviazgo que ustedes tratan de entablar. Ponen enamoramiento con la excusa de besos, abrazos y no toman la responsabilidad de esa mujer. Y padres, ustedes pueden llegar a ser los más, digamos, hipócritas en cierto sentido. Si les dañan su televisor y lo malogran y se lo devuelven así, usted se enoja. Y cuando viene un joven y hace lo que quiere con su hija, ni se inmuta. Mucho de la culpa la tienen ustedes por no saber estorbar a sus hijos. Dios dice, huye, debes huir. Es destructivo, es peligroso. Una de las razones por las que tanto coquetean en enamoramientos, en fornicaciones, en adulterios, en jueguitos así, porque no entienden que trae graves consecuencias. Tiene consecuencias inmediatas, tienen consecuencias a mediano y largo plazo. Si no se arrepiente, tiene consecuencias eternas. Un matrimonio basado en fornicaciones siempre va a ser propenso al adulterio, porque tiene esa sazón de lo prohibido, ese ingrediente de lo prohibido que no lo va a encontrar en el matrimonio. Porque ahora es legal. Ahora lo va a encontrar en otra mujer. Huye. No juegues en esto. En Efesios 5 la palabra de Dios dice, ni aún se nombre entre vosotros. No tenemos nosotros que ir y filmar y verte que estás en el mismo acto. No. Ni debe sospecharse. No debe ni sospecharse. Si yo les diría, hermano mío, el próximo partido que le toca al Perú voy a jugar yo. Tú sabes que ni juega pelota. Lo mismo debe ser la sospecha cuando se habla de alguno de nosotros sobre adúltero o fornicario. No proveas, huye. Estaba hablando con alguien que, pero pastor, yo no sé, siempre caigo en lo mismo, siempre tengo estabilidad. La razón, si eres un hombre de Dios, por amor al Señor, porque eres fuerte en el Señor, tienes que huir. Corre, escapa. Huye de las pasiones juveniles, huye de las fornicaciones, huye de la idolatría, huye de cualquier cosa que se pone delante de nuestro Dios. Tienes que huir. No tienes tiempo para coquetear con otra mujer. No tienes el momento para estar seduciendo a alguien que no es tu esposa. No tienes tiempo para estar codiciando a otra mujer. No tienes tiempo para estar mirando tonterías por internet ni tu celular. No tenemos tiempo. Huye, varón, huye. Joven, también huye. Y por eso la palabra de Dios dice, es mejor que se casen que estándose quemando. No debe ser la razón. Pero yo lamento por los jóvenes de estos días y las pasiones juveniles. No, yo no, sí. Mientras vivas en este cuerpo, sí. Dios pidió en el libro de Tito que constantemente el mensaje a los jóvenes que sea prudente, es decir, ten dominio propio porque no lo tienen. No lo tienen. Y luego las fornicaciones y luego la forma en que tratamos de arreglar estos problemas trae consecuencias. ¿Por qué no huiste por tu vida? El libro de Proverbios 7 describe que la mujer caza la preciosa alma del varón y el tipo no se da cuenta que es traspasado de dolores. Cuando la saeta traspasa su corazón, ahí llora él, ahí lloran los padres, ahí lloran todos. Puedes jugar, puedes coquetear con el pecado, pero sepa algo, hermano, te va a alcanzar. La paga del pecado es la muerte. Y las consecuencias llegan a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Pregunta a David, no es un juego. El hombre de Dios huye. No, pastor, yo soy 3 veces santo, ¿cómo crees? No, huye. ¿Qué te crees? ¿Más grande que David? ¿Qué te crees? ¿Más santo que el apóstol Pablo? ¿Más privilegiado que Timoteo?
Huye, huye. Mire, ahora nota la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo capítulo 6. Nota la Biblia, hermano mío. ¿Qué dice acerca de las escrituras? Acerca de este varón, en el contexto de qué debe huir. Dice el versículo 9, pero los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo 6, 9, caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. El hombre de Dios está huyendo constantemente, no solo de todo tipo de inmoralidad en su vida, idolatría en su vida, sino que el hombre de Dios está huyendo en todo momento de este tipo de cosas corruptas, del amor al dinero. Las cosas que acaba de hablar el apóstol Pablo son los males relacionados por el amor al dinero. Hemos estado estudiando todos los domingos por la mañana la actitud que deberíamos tener hacia el dinero. El dinero no es malo, el problema es cuando se convierte en nuestro Dios. No podéis servir a Dios y la riqueza, dijo en Mateo 6. El problema es cuando nace un amor por el dinero. La palabra amor es una palabra interesante, es el amor que uno reemplaza, que debería tener por Dios, es un amor que lo reemplaza por el dinero. Y todo lo que viene a continuación, hermano, hay delante de nosotros, mostrándose el Señor, muchos perjuicios, muchos peligros. Varias veces el apóstol Pablo ha dicho que huya a lo largo de 1 Timoteo, a Timoteo, por ejemplo, de vana repetición, de fábulas, de genealogías interminables. Pero aquí va a decir, huye específicamente del amor al dinero. ¿Por qué? Es la raíz de todos los males. ¿Por qué debe huir? Porque la avaricia, con todos sus vicios, es pecado. Es el pecado favorito de los falsos maestros. Es el pecado de los hipócritas religiosos. Es el pecado de todo hombre corrupto. Es el pecado de todo hombre egoísta en sí mismo. Es el pecado de todo hombre que pone por delante sus intereses y no los intereses de Dios ni de su pueblo. ¿Quieres conocer un hombre? Mire su actitud hacia el dinero. Así que estos hombres que están aquí están predicando por dinero, están haciendo todo por dinero. Incluso pueden sacrificar a su familia y sus hijos por más plata y por más dinero. Su afán es más. Y Dios dice, huye de la avaricia con todos sus vicios. Porque raíz de todos los males es el amor de dinero. Cuando vuelve usted a la palabra del Señor, el amor al dinero y el amor a las posesiones materiales es un pecado muy característico de todo falso maestro. Desde Balaam en Deuteronomio 23:5, aquel que fue comprado para que maldijera al pueblo del Señor, hasta Judas, que traicionó a Jesucristo por unas monedas de plata en Mateo 27. Los falsos profetas de los que habló Isaías les llamó perros codiciosos en Isaías 56:11. O los profetas en los días de Jeremías que eran codiciosos. En Jeremías 6 habla el Señor, y Jeremías 8 que estos profetizaron por dinero. También Miqueas, en Miqueas 3 habla de estos falsos profetas que a través de sus apetitos engañaron a muchos, predicando solo a favor porque les pagaban. En Romanos 16:18 el Señor habla también de este tipo de hombres que están primero por interés. Hemos visto lo mismo en la isla de Creta. ¿Recuerdas en Tito 1:11 la advertencia de que no estén por ganancia deshonesta? En nuestros días, hermano, hay televangelistas hambrientos por el dinero, predicadores del evangelio prosperidad. En nuestros días, falsos maestros cuya característica es codicia. Y hay muchos hermanos que vienen a la iglesia por ese mismo mensaje. Vienen a la iglesia por más dinero, vienen a la iglesia por mayor bendición, quieren dar para esperar recibir algo a cambio. Toda nuestra providencia está en las manos del Señor. Él dice, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. No vamos a falsificar la palabra de Dios por más dinero. No vamos a dejar de cambiar el mensaje en contra del pecado por el dinero. No vamos a dejar de proclamar el evangelio glorioso de Cristo Jesús por el dinero. El predicador no debe estar en venta. Ustedes, hermanos, no deben estar en venta. No pueden traicionar su fe. No pueden traicionar su testimonio por más dinero. No pueden. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo 3:3, Dios espera que seamos libres del amor al dinero. Mire, 1 Timoteo 3:3 dice,
no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Es un requisito, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Sabe por qué es tan peligroso el amor al dinero? ¿Por qué debe huir? Gracias a Dios que no tiene el dinero que su corazón anhela, porque sabe el Señor que usted no puede huir de eso. Gracias a Dios que tiene sustento y abrigo. Gracias a Dios que tiene lo que tiene, porque inmediatamente el corazón de muchos se elevaría. ¿Sabe por qué? ¿Por qué debemos huir? Aquí en estos versos hay algunas razones, solo voy a mencionar por cuestión de tiempo. Hay básicamente estos peligros. Primero, porque tenemos la tentación de pervertir el ministerio de la palabra de Dios. Usted por dinero puede cambiar su ministerio, puede pervertir su servicio al Señor, puede acomodar su, dice, vida cristiana por el dinero. ¿Cuántos esta mañana no están adorando al Señor, buscando el reino de Dios y su justicia? La iglesia es la manifestación visible del reino de Dios por trabajo. Cada uno daremos cuenta al Señor. Yo no conozco su vida, solo tengo que predicar la palabra de Dios. Usted tendrá que aplicarlo en la vida suya. Mire, también usted puede mirar la palabra de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras, que intentará llamarse cristiano, pero si usted está metido por dinero, si moldea su vida por dinero, si hace todo lo que hace por dinero, si su fin es el dinero, tiene un serio problema. Vive en codicia. Dios prohíbe el pecado de la codicia y el descontento. En 1 Timoteo 6, del verso 6 al 8 es lo que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos, ¿qué dice, hermano? Contento. El apóstol Pablo defendió una y otra vez su ministerio de este tipo de acusación en 1 Corintios 9:3, aunque él merecía y animaba a otros a ser apoyado a los demás. Él no puso primero eso, que es su ministerio. No es un predicador que está a la venta. El hombre del Señor debe huir del amor al dinero. Siendo un hombre de Dios, no, yo no. Debes huir del amor al dinero. No solo porque pervierte tu ministerio, tu vida como cristiano, sino, permítame decirle, solo para terminar esta mañana, algunos otros peligros que se encuentran en este capítulo. Por ejemplo, el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. ¿Cuál es la verdadera ganancia? La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento es básicamente vivir satisfecho en Dios. Si amas más el dinero, vas a perder el valor más alto. La verdadera ganancia, el estar satisfecho en una vida plena en la voluntad del Señor. El amor al dinero se concentra solo en lo temporal, porque la Biblia dice: nada hemos traído al mundo y sin duda nada sacaremos. Las riquezas son pasajeras. Otro peligro, el amor al dinero nos confunde en la sencillez de la vida. La Biblia lo dice así: teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Así de sencillo. No, pero yo quiero una vida, pero esta vida es centrada, sencilla, pero puesta en el Señor. Además, el amor del dinero va a resultar en una trampa pecaminosa. ¿Por qué? El verso 6, el capítulo 6, verso 9 dice que caemos en lazo y tentación. Tenemos una conducta compulsiva dominada por más dinero. Caemos en este problema, deseos prejudiciales, porque hay muchas codicias necias y dañosas, destructivas. Nos quitan el gozo, nos apartan de la vida en el Señor. También va a resultar en una condenación eterna, porque el verso dice que muchos se han extraviado, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, el versículo 9, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Destrucción y perdición. Puedes mirar a Acán, puedes mirar a Judas, puedes mirar a Simón el mago, puedes mirar a todos estos que pusieron primero el dinero. Los ejemplos por el amor al dinero a lo largo de la palabra del Señor de hombres corruptos y sus fines están. Pero mirando nuevamente la palabra de nuestro Dios, hay ejemplos como en 1 Timoteo 6:10, donde la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego decir que algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo va a hacer referencia a algunos cuantos, por razón de tiempo no lo voy a hacer. Uno de ellos en 2 Timoteo 4:10 es Demas. Se extraviaron de la fe como Judas, se abandonaron la palabra de Dios, abandonaron la verdad, fueron apóstatas. El oro sustituyó a Dios en su vida, fueron traspasados de muchos dolores,
fueron traspasados de cualquier tipo de angustia. Es la cosecha del amor al dinero. Es como un animal que está siendo asado y es injertado por muchas y otros, digamos, cosas en su vida para que pueda ser dorado bien. Es la idea de esta expresión. Hay hombres que así viven y tratan de desarrollar así su ministerio. La palabra de Dios dice en Salmos 32:10, termina diciendo la Biblia: muchos dolores habrá para ¿quién? Para el impío. ¿Sabe, hermano mío? Nosotros debemos huir del amor al dinero, como lo hizo David en su momento. En el Salmo 17:15, él dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En esta preciosa mañana, mi amado hermano, puede meditar en la primera característica de un hombre de Dios. La palabra de Dios dice: el hombre de Dios que representa a Dios, que se ocupa en las cosas de Dios, que pertenece a Dios, huye. Está constantemente huyendo de todo lo inmoral y de todo vicio y consecuencias que trae el amor al dinero. Hay un viejo testimonio, hermano, de ciertos hermanos. El hermano se apellidaba Stud. Fue una de las grandes estrellas en sus días en el cricket en Inglaterra en el siglo XIX. Después de su conversión, él, por la gracia del Señor, fue llamado a ser misionero. Y antes de salir al campo misionero, decidió regalar toda su herencia. Y su biógrafo recoge esta historia. Él dice lo siguiente: hasta donde él podía juzgar, su herencia era más de 29,000 libras esterlinas, pero con tal de dejar un margen de error, decidió comenzar dando 25,000 libras esterlinas. Un día memorable, por ejemplo, el 13 de enero de 1887, emitió cuatro cheques, 5,000 cada uno y 5 de 1,000. Esto no fue algo que lo tomó de su parte. Primero, fue de su testimonio público delante de Dios y de los hombres, de que él creía en la palabra de Dios como la cosa más segura sobre la tierra, y que el interés de 100 veces que Dios ha prometido en esta vida, para no hablar de la siguiente, es una realidad literal para los que creen y actúan de acuerdo en ella. Por lo tanto, él envió 5,000 libras esterlinas al señor Moody, expresando su esperanza de que él pudiera comenzar algún trabajo evangélico al norte de la India, donde su padre había hecho su fortuna. Pero Moody tuvo la esperanza de poderlo hacer. Sin embargo, le fue imposible. Él usó ese dinero para iniciar el famoso Instituto Bíblico Moody en Chicago. Envió otros 5,000 esterlinas al señor Jorge Müller, del que hemos hablado la semana pasada, para que lo usara en su obra misionera. 1,000 esterlinas más entre los huérfanos que él tenía. 5,000 para otro varón llamado Jorge Halland, para usarse para el Señor entre los pobres de Londres. 5,000 al comisionado de tal lugar para la iglesia que se llamaba Ejército de Salvación en la India. El punto es que todos estos hombres e iglesias recibieron la herencia de este hombre. Terminó de repartir su herencia, tomó a su esposa y se fue a predicar la palabra del Señor a África como misioneros. Él dijo: yo prefiero a Cristo que lo que este mundo puede dar. ¿Seremos un nombre de Dios esta mañana? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das de meditar en ella. Probablemente en la noche seguiremos viendo lo que sigue el hombre de Dios, no solo de lo que huye. Tú conoces el corazón de mis hermanos, conoces, Padre, las tentaciones que lo acechan constantemente. Te ruego que en tu gracia nos ayudes, Señor, a huir. Líbranos de estos males, Señor, tan destructivos. Te ruego, Padre, que todos puedan mirar al verdadero hombre, Cristo Jesús, el ejemplo perfecto. Mantén hombres fuertes en medio de estos contextos adversos. No sé si alguien está pasando por problemas, enfermedad, tentación, desánimo. Haznos hombres de Dios, firmes, Señor, firmes, dispuestos a toda buena obra. Levanta hombres de Dios, Padre, en esta iglesia, en las familias. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a la imagen de Cristo. Gracias por tu palabra. Bendice este día a cada hermano que estará en casa teniendo un almuerzo por este día con su familia. Que sean hombres de Dios, Señor, todos los días. En Cristo bendícenos. Amén.